constitucionales para que tengan más posibilidad de desarrollarse. Cooperativas forman cooperativas. Muchas gracias, señor presidente. Le entregaré el libro a Jesús Ramírez Cuevas, agradeciéndole. El otro tema, ya que ha tocado usted el análisis histórico y reflexivo, y valorando que usted ha sido un hombre fundamental en el cambio pacífico del rumbo del país en la Cuarta Transformación, fue ese gran movimiento que se generó aquí a unos metros en el Zócalo capitalino, cuando los mexicanos se concentraron para conocer a través de asambleas cuál iba a ser el proceder en la perspectiva democrática en México ante el inminente fraude electoral que se estaba gestando. Como consecuencia de esa enorme movilización, donde le dimos el micrófono a la gente, donde padecimos el cerco informativo, donde no teníamos redes sociales para comunicarnos, pero que logramos establecer una vanguardia en un ejercicio muy abierto con la gente, se llegó a un momento muy trascendente, que fue la Convención Nacional Democrática. De ese evento tan importante se tomaron decisiones fundamentales también en el marco de la historia de México en los tiempos actuales, en el México contemporáneo. Uno de ellos fue la determinación, yo diría mayoritaria o unánime, de nombrarlo a usted presidente legítimo de México. Incluso hace 3 años yo le mostré a usted un documento que entregó a los extrabajadores de Luz y Fuerza, donde se comprometía usted con su lucha en el acercamiento y en la intención de que la Comisión Federal de Electricidad les diera trabajo a todos estos trabajadores. He estado en alguno de sus eventos públicos previamente y escuché que esto se va a encauzar o se estaría encauzando, no lo sé. Yo hablo más allá de los conflictos que pudiera haber, es revalorar a la gente que pisoteó Felipe Calderón y que esa gente se manifestó permanentemente por usted. Fue un movimiento sindical enorme, señor presidente. La consecuencia de todo ello y de la presidencia legítima de México me hace reflexionar sobre qué es la legitimidad. Y al hacerle yo una consulta en una entrevista a una politóloga poblana, Elsa Bracamonte, me dijo, es que la legitimidad la da el pueblo. Señor presidente, nadie le ha quitado a usted la presidencia legítima de México. Mi pregunta es, ¿eso tuvo alguna conclusión? ¿Equivale a realizar algún protocolo o un acto cívico ciudadano democrático si es que ese proceso histórico tiene que concluir? ¿O se lo lleva usted a su casa como un recuerdo de amor del pueblo de México? Muchas gracias, señor presidente. Sí. Bueno, yo creo que todo esto se enmarca en ese ideal de que es posible la transformación por la vía pacífica. No desechar y negar otras vías, incluso la vía armada. Ya hablamos de nuestra historia, que fue con las armas como se realizaron las 3 grandes transformaciones de nuestro país, que no fueron en vano, que por eso vivimos en un país con libertades y tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía y hacer realidad la democracia y sobre todo no dejar de luchar por la justicia social, porque en la primera transformación, la independencia no fue nada más lo político, no fue nada más independizarnos del dominio español, sino la abolición de la esclavitud y la igualdad. Eso significó Hidalgo y Morelos. Con la transformación encabezada por los liberales, sí, tiene más que ver con la separación del poder público, del poder eclesiástico y sobre todo
el afianzar nuestra soberanía. Se consumó con esa transformación la segunda independencia de México. Pues la Revolución Mexicana es fundamentalmente una revolución para hacer realidad la justicia social. Son dos grandes demandas, la democracia, por eso sufragio efectivo de Madero, pero justicia social. Entonces, se tuvieron que hacer las transformaciones porque siempre hubo una oposición, ya sea de realistas o de conservadores o de antirreeleccionistas, pero se llevó a cabo el propósito de transformar. Nosotros lo que decidimos fue transformar sin violencia, de manera pacífica, con, ya lo expliqué, la organización del pueblo, trabajar abajo. Creamos miles de comités ciudadanos. Esto pasó de noche. Ya hablé en una ocasión de cómo llegamos a distribuir más de 10 millones de ejemplares del periódico Regeneración, casa por casa. Y no es fabricar, elaborar 10 millones de ejemplares de un periódico. ¿Cómo distribuir 10 millones de periódicos? Imagínense la organización que se construyó para eso. Y las asambleas constantes en pueblos, en ejidos, en cabeceras municipales. Entonces, todo eso llevó a un movimiento para lograr sin violencia la transformación. Esto inspirado, yo diría que en dos grandes ideales. Primero, lo que fueron las luchas de Tolstoy, de Gandhi, de Mandela, de Luther King, es a lo otro que quiero referir, que esa es una cuestión, la no violencia, que aplican como estrategia de lucha Tolstoy, Gandhi, Mandela y Luther King. Y hay una gran enseñanza. Y hay una bibliografía que yo recomiendo a los jóvenes para eso, porque es muy eficaz la no violencia como estrategia de lucha. Es no caer en la trampa, en la confrontación, no caer en ninguna provocación, aprender a evadir el acoso, y actuar con mucha responsabilidad y trabajar en la organización para lograr los cambios con grandes movilizaciones. Nosotros, millones de mexicanos, muchas mujeres y hombres, logramos en un periodo importante de la vida pública del país movilizar a millones de mexicanos
como no ha sucedido en ningún lugar y en nuestro país. Fue un proceso amplio. Nada más es cosa de preguntarse cuántas veces se llenó el Zócalo o qué organización ha llenado más el Zócalo en la historia. Entonces, es un movimiento amplio y no es una vanguardia, porque también ese es otro asunto. Cuando es una vanguardia la que toma conciencia y conduce un movimiento, hay el riesgo de que los integrantes de esa vanguardia, los dirigentes, se echen a perder, se desvíen. Y como de ellos depende, ¿sí?, el movimiento en su conjunto, porque ellos dirigen, porque la conciencia no deja de pertenecer o estar en una élite y no en todo el pueblo. Entonces, las revoluciones fracasan. Y hay casos muy tristes. Sin embargo, cuando la toma de conciencia se da de abajo hacia arriba y es masiva y son millones, es muy difícil que un movimiento se desvíe de sus objetivos, de sus causas que le dieron origen. Desde luego, hay que estarle imprimiendo principios, ideales, hay que estarle diciendo a los dirigentes: no se lucha por los cargos, se lucha por ideales, se lucha por principios. Ahora yo estoy contento porque se ha avanzado bastante en eso. Esa es una vertiente, la no violencia. Y la otra es la enseñanza de dirigentes como Salvador Allende. Porque no hay que olvidar que él es 4 veces candidato a la presidencia y triunfa. Y se polariza Chile. Y los opositores deciden derrocarlo y de manera vil. Hacen alianzas con el extranjero y llevan a cabo guerras sucias hasta que se da un golpe de Estado. Y le causan la muerte a Salvador Allende y se impone la represión. Pero él ni en esos momentos de traiciones llamó al pueblo a tomar las armas, porque él creía fielmente en la vía pacífica. Por eso dolió mucho, porque fue una canallada. Un hombre que va a la revolución ya sabe, un hombre que toma las armas sabe que es vencer o morir, pero un hombre que lucha de manera pacífica
y que no quiere la violencia ni siquiera para sus adversarios, no merece ser tratado, asesinado, ¿no? Ultrajado, agraviado como lo fue el presidente Salvador Allende. Por eso, ese golpe de Estado, lo que hizo Pinochet, esa es una mancha en la historia no solo de Chile, del mundo. Son de esas manchas que no se quitan, que no se borran ni con todo el agua de los océanos. Es algo deleznable. Es como lo que sucedió aquí cuando asesinaron a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. Son de los capítulos más tristes y vergonzosos de la historia de México. Entonces, hacia adelante, ¿cómo veo yo que se vayan a dar las cosas? Se tiene que seguir luchando de manera pacífica. Siento, ¿sí?, un resurgimiento de esos afanes autoritarios que se padecieron en los años 70, cuando yo estudiaba, y cuando se dieron los golpes de Estado en América del Sur, en la época de más autoritarismo. Veo con preocupación y tristeza el resurgimiento de ese pensamiento autoritario, facho, pero aún con esos afanes autoritarios hay que seguir luchando de manera pacífica y siempre, siempre, siempre con argumentos. Y no olvidar que para enfrentar a esas mafias o ese turismo fanático, lo mejor es tener autoridad moral, ser honestos, porque eso es lo que blinda, ese es el escudo protector. Si no se tiene autoridad moral, si no resistimos la tentación de lo material, las tentaciones del dinero, de la búsqueda del poder por el poder, no servimos para transformar. O sea, somos muy endebles. No podríamos ejercer nuestra libertad, no podríamos enfrentarlos, porque si les decimos son unos corruptos, pero tú también, no, fíjate que no somos iguales. Y así se les enfrenta. Pero si la autoridad es corrupta, pues no tiene ninguna fortaleza, es una hoja seca y susceptible de ser chantajeado por los oligarcas y lo sientan en la silla
de los acusados y no dura, o se convierte en títere, en pelele, no representa a todo el pueblo, ya solo representa a una minoría. Entonces sí es importantísimo la autoridad moral, desprenderse de las ambiciones, por legítimas que sean. O sea, es un apostolado la lucha por la transformación de un pueblo. No tener demasiado apego al poder, ni mucho menos al dinero. Nada. Pero hay muchísimos jóvenes, millones en México, que se están formando. Por eso me voy a ir muy tranquilo, porque va a quedar de pie y en marcha la transformación. Es un buen tema. No, porque son muy buenos los del relevo. No estoy pensando en el gobierno, estoy pensando en el movimiento. Porque también eso, se puede gobernar desde la calle, se gobierna con el ejemplo. ¿A poco todavía no gobierna Juárez? Claro que gobierna con su ejemplo. Él gobierna. Y hay millones de mexicanos, mujeres, hombres, muy conscientes. No, me voy muy contento, muy tranquilo, la verdad, porque va a quedar en muy buenas manos. Bueno, en las manos de mujeres, de hombres, ¿no?, muy conscientes, muy decididos, honestos. El problema que tienen nuestros adversarios es que es muy egoísta lo que defienden. Es poco humano y tiene muchas distorsiones. Por ejemplo, el clasismo, el racismo. Llegó a decir una señora que había que quitar de la Constitución la palabra pueblo. Otro intelectual de altos vuelos llegó a decir que el pueblo no existe. Otro todavía más encumbrado dijo que el pueblo era tonto. ¿Por qué no pones ahí a ese escritor, el más encumbrado? Porque hay unos más famosos, pero los jefes de esos intelectuales que manejan grupos, ¿no?, antes más, ahora ya se han ido haciendo a un lado, deslindando de esas agrupaciones que manejaba Krause y Aguilar Camín, que no solo tenía que ver con la academia, con las letras, sino también con el arte, con la ciencia. Pero uno de los más admirados
así como para ciertos sectores de la clase media, ¿no?, que les fascina este escritor que vende muchísimos libros, Martín Moreno, así para los que tienen otro nivel, ¿sí?, les fascina Sheridan. Sí, es así como, sí, estrella, ¿no?, de todo el grupo. Pero mire lo que piensa sobre el pueblo. Vámonos con el Perú, a ver.